Y vamos a retomar, ¿no es cierto?, donde lo vimos ayer. Control de documentos, las funciones del control de documentos en obra, ¿ya? Pasan por copias controladas de plano, que eso ya lo hemos visto bastante detalladamente, ¿no es cierto? Controlar que los planos que se entregan a terreno sean las últimas versiones, que no hayan dos versiones de algún plano dando vuelta, ¿no es cierto? Control de las RDI o las SIC. Las RDI o las SIC, como lo vamos a ver posteriormente, son las preguntas que se hacen al proyecto. Control de correspondencia, ¿ya? Eh, Hay una instancia, ¿no es cierto?, de comunicación con el mandante que es a través de cartas conductoras, sobre todo en ciertos proyectos ya de más envergadura o proyectos en los cuales se trabaja, ¿no es cierto?, con entidades públicas. O sea, hay que seguir ciertas formalidades y una de esas formalidades, ¿no es cierto?, son las cartas. También control de documentos, tiene que controlar los protocolos de obra, ¿no es cierto? Los protocolos que son los documentos mediante los cuales se recepcionan ciertas áreas o ciertas partidas de la obra, y también los controles que se realizan, ¿ya? ¿Cuáles son los controles más comunes que se realizan en la construcción, ¿no es cierto? Está los controles de hormigón, ¿no es cierto?, que se realizan al hormigón que llega a la obra mediante la ejecución de probetas, los controles de densidades que se realizan al suelo, ¿no es cierto?, del sello de fundación, o de bases o subbases en los casos de pavimento. Hay otros controles, por ejemplo, que son los certificados de resistencia del acero para el fierro de construcción, que eso llega mediante los proveedores, y diversos otros resultados de control de soldadura, por ejemplo, en estructura metálica, control de espesores de capa en pinturas intumescentes, etcétera. Todos esos controles, ¿no es cierto?, se hacen y tienen certificados, y es importante que control de documentos, ¿cierto?, custodie estos certificados y los lleve de manera ordenada. Y también, ¿no es cierto?, lo que es la estadística de la calidad. Ya, en particular, importa mucho, por ejemplo, la estadística de los controles de hormigón. Ya los controles de hormigón no solamente tenemos que recibir un certificado que nos diga que el hormigón está resistiendo, sino también hay que llevar una característica, perdón, una promedio de las últimas tres resistencias características, ¿no es cierto? Verificar que esa resistencia no baje de cierto parámetro, etcétera. Entonces, toda esta información tiene que llevarse de alguna manera, y llevarse no solamente significa custodiarla, cuidarla, sino también mantenerla ordenada y disponer de algún resumen que sirva para el fácil acceso, ¿ya? Es muy dado, ¿no es cierto?, un buen control de documentación. ¿Cómo se conoce un buen control de documentación? Es una persona, ¿no es cierto?, que casi funciona como lo que es el bibliotecario, ¿no es cierto?, en ciertas bibliotecas. Uno le pregunta: oye, ¿tú te acuerdas de esta carta que se envió? ¿Te acuerdas cuándo presentamos, ¿no es cierto?, este protocolo? ¿O dónde están los protocolos? Y un buen control de documentación tiene que saber dónde está la información, ¿ya? Entonces, esa es una manera un tanto práctica de saber, ¿no es cierto?, que el control está haciendo bien el trabajo, es que se conoce, ¿no es cierto?, se sabe la información. ¿Ok? Entonces, esta parte la vimos ayer, ¿no es cierto?, facilita los procedimientos, debe garantizar que se está usando la versión más actual de todos los documentos, garantizar disponibilidad y facilidad de uso, y facilitar un sistema adecuado de archivo para cuando se deban sustituir. Vamos a partir entonces con la primera labor del control de documentación, que es la copia controlada de planos. Dentro de la oficina técnica está el control, timbraje y distribución de planos. Esta labor es importante, ya que evita que en terreno existan planos nulos y puedan generar confusión en las personas que ejecutan la obra en terreno, ¿ya? Por lo tanto, al llegar el plano a nuestras manos, o sea, manos de control de documentación, ¿no es cierto?, lo primero que se debe hacer es revisar el número de plano, ¿ya? En este caso, el número de plano es como está señalado ahí, ¿no es cierto?, es la lámina 1 de 17, ¿ya? Evidentemente, un buen control de plano ve que cuando hay uno de 17, también revisa que estén las otras 16 láminas. ¿Mm? ¿Qué más se chequea? El contenido del plano.
Ya, este es un plano, ¿no es cierto?, de corrientes débiles, de electricidad, ya, de corrientes débiles, de citofonía, incendio y seguridad. Bien. ¿Alguien sabe lo que son las corrientes débiles? O más bien, ¿alguien tiene alguna duda o le gustaría saber qué son las corrientes débiles? Acuérdense que es la oportunidad para preguntar. Yo, a veces, lamentablemente, como tengo tanta experiencia, tiendo a pensar que todo el mundo sabe lo que son las corrientes débiles, pero no necesariamente es así. Así que, si alguien tiene alguna duda o quiera saber qué es una corriente débil, siéntase libre de consultar. Bueno, este es un plano, ¿no es cierto?, de corrientes débiles, como les mencionaba, de lo que son citofonía, incendio y seguridad. Un proyecto de edificio de departamento, Rodrigo de Araya. ¿Bien? Es la planta segundo subterráneo, ya por lo tanto me dice que es una planta, y me está diciendo que es la canalización de la detección de incendios. O sea, la canalización, ¿no es cierto?, de los detectores de incendio propiamente. Lo más probable que si es un edificio y es un subterráneo, esto sea, ¿no es cierto?, estacionamiento. Por lo tanto, van a tener que tener detectores o en la losa del estacionamiento o en los pasillos de circulación, ¿ya? Y todos esos detectores tienen que estar canalizados. Por lo general se canalizan o dentro de la misma losa o se canalizan bajo losa. Pero es importante, ¿no es cierto?, nombrar y detallar dónde están esas canalizaciones y cuáles son los circuitos que se siguen y los recorridos. Posteriormente, un buen control de documentación, ¿no es cierto?, revisa la versión del plan. La versión sale en un triangulito ahí, revisión número 2. Sale aquí. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, qué es lo que se le cambia al plano. ¿Ya? Dice en la revisión 1, se actualiza arquitectura centro eléctrico, y en la revisión 2, que es la revisión actual, ¿no es cierto?, la de este momento, se ajusta observaciones delito eléctrico. La verdad que esa descripción está bien poco clara. ¿Ah? Que idealmente, ¿qué es lo que se debiera hacer o qué es lo que indicaría un plano ordenado, ¿no es cierto? Yo en el plano, en este plano propiamente tal, nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto?, un zoom a la viñeta, pero en este plano yo debiera ver, ¿no es cierto?, en nubes, cuáles son los cambios que se hacen. ¿Ya? Que la verdad que si no hay ninguna nube y me hacen esa señalización, observaciones de delito eléctrico, me dejan un poco donde mismo, o tengo que empezar a buscar cuáles fueron las observaciones de delito eléctrico, o tengo derechamente que comparar un plano con otro para ver los cambios. ¿Ya? Pero en el fondo, a lo que voy, insisto, el ideal es que en este recuadro de revisiones aparezca qué es lo que se está haciendo. ¿Ya? O sea, justo observación del delito eléctrico no me da muchas señales de qué es lo que se está modificando. Bien. El ideal, les vuelvo a repetir, es que en el plano, la planta de la que estamos hablando tenga en las nubes, ¿no es cierto? Hagan una nubecita con un triángulo 2 que me señalen a mí cuáles son los cambios de la revisión 2. ¿Ya? Entonces les pregunto, este plano, ¿cuántas versiones lleva ya? ¿Ah? Debería ser la tercera versión, ¿no? Justamente, debería ser la tercera versión. Está la versión original, después la versión que salió cuando se hizo la revisión 1 y la versión que salió cuando se hizo la revisión 2. Esta debería ser la tercera. ¿Ya? Muy bien.
Ok. Entonces, este dice número 4 porque se refiere aquí que lo que hay que hacer, ¿no es cierto? En primer lugar es revisar el número del plano, en segundo lugar revisar el contenido del plano, en tercer lugar revisar la versión del plano, en cuarto lugar timbrar el plano. Se colocan los siguientes timbres, ¿no es cierto? Timbre apto para construcción, que por lo general es un sello grande, y fecha de recepción. ¿Ya? Yo les dije ayer que en el timbre, o la fecha en la que tienen que... La fecha en la cual ustedes timbran el plano es la fecha en la que reciben la versión. Sin embargo, cuando ustedes llevan un detalle de planos, un listado de planos como el que vimos en la clase pasada, acuérdense que tienen 3 fechas: fecha de emisión, fecha de recepción y fecha de la que ustedes se lo entregan a terreno. ¿Ya? Por lo tanto, en el cuadro, en el recuadro, sí tienen que tener la fecha en la que le entregan a terreno. Paso número 5. Si este plano es una nueva versión de otro plano anterior, tienen que hacer todo este procedimiento, ¿ya? Y una vez que se tiene la certeza que la nueva versión es la correcta, ustedes tienen que tomar la versión anterior y colocarle el timbre de nulo. Bien. Paso 6, la distribución para terrenos en formato físico y para el administrador en formato digital. Ya, ¿qué es lo que se hace hoy en día, no es cierto? A ver, aquí puntualicemos. Hoy por hoy es muy probable, ¿no es cierto?, que los proyectos públicos ya exijan tener los planos, por ejemplo, los planos en formato físico. ¿Ya? Hay proyectos públicos que lo exigen así. Hay otros proyectos que van un poco más allá, ¿no es cierto?, y que exigen los planos firmados y timbrados. Bien. Si es así, ¿no es cierto?, ¿cuál es la recomendación? Los planos firmados y timbrados en original, si las bases del proyecto exigen tenerlos, está bien, impriman un listado de planos, fírmenlos y tímbrenlos en original, ¿no es cierto?, lo que se llama firma en fresco, y posteriormente vuelvan a guardarlos y guárdenlos en caja, porque esos van a ser documentos que hay que tratar de no sacarlos, no deteriorarlos ni nada de eso. Bien, entonces si la exigencia es que estén los planos firmados y timbrados en original, saquen una copia en papel, fírmenla, tímbrenla, doblenla y guárdenla en cajitas muy bien guardadas. Pero no la ocupen para consultar, porque si no, cada vez que el plano se deteriore o lo saquen a terreno o alguien lo raye, ¿no es cierto?, van a tener que reponer ese plano, firmarlo y timbrarlo de nuevo. ¿Ya? Eso con respecto a la copia que se les pide, vuelvo a repetir, en algunas obras. Por lo general las obras públicas tienen ese requerimiento. Las obras del MOP. Otra cosa, ¿no es cierto?, son los planos que se van a ocupar para terreno. ¿Ya? En ese aspecto, efectivamente, pueden tener una copia de planos anillada, por ejemplo, en formato A2 o en formato A1 para consulta rápida, que es lo que a veces se hace. O también pueden tener todo el juego de planos impresos, ¿no es cierto?, en planeras, que también es práctico, ¿ya? Y bueno, ahí la verdad yo les repito, yo por lo menos tengo la escuela de trabajar en planos físicos, ¿no es cierto?, y pasar los planos con rapidez uno después del otro para ver si está la información que necesito, y rayar los planos y dibujarlos. Entonces, a mí se me hace mucho más fácil por lo menos trabajar con formato físico. Ya, por lo tanto, yo si llevo un proyecto, ¿no es cierto?, agradezco que esté una copia física para consulta de la oficina, ¿ya? Eso estoy hablando, para consulta de la oficina. Yo en lo personal agradezco que haya una copia física para consulta de la oficina. Si no se puede, porque no es necesario, porque la empresa ya definitivamente está trabajando con formatos digitales para consulta de oficina, bueno,
No se puede, y lamentable será, pero también entiendo que muchas empresas, ¿cierto?, para evitarse la plata de explotear todo un proyecto, suben el proyecto a alguna nube o repositorio común de consulta. También está bien que así sea, sí. Son maneras de trabajar y uno tiene que ir acostumbrándose, ¿ya? Pero un poco para redondear el punto 6, sin perjuicio de lo anterior, ¿no es cierto?, que hay en todos los planos formato digital, hay ciertas especialidades que van a requerir planos físicos por lo general, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué especialidad requiere de planos físicos en terreno? A ver, ¿alguien se le ocurre o sabe? ¿Me puede decir? Encerradura. La enferradura, ¿no es cierto? La enferradura, muy bien, la enferradura necesita tener planos grandes a la vista, con toda la información en la lámina, ¿no es cierto?, que necesitan para poder armar los elementos, para poder doblar, ¿no es cierto?, cortar, o si el fierro viene predoblado o precortado, armarlo propiamente tal. ¿Ya? La enferradura necesita de planos físicos y vamos a tener que imprimir un juego de planos físicos para los enferradores. Eso va a ser así. ¿Ya? ¿Qué otra especialidad necesita de planos físicos? Los de arquitectura, para trazar tabiques, todo lo que es terminaciones. Muy bien, los trazadores, ¿no es cierto? Los trazadores primero, por lo general, trabajan, cuando empiezan la construcción, trabajan con los planos de cálculo, porque son los que traen los elementos de obra gruesa, ¿no es cierto? Bien referidos a los ejes, todo. Entonces, nosotros como oficina técnica tenemos que tener harto cuidado de que el proyecto de cálculo converse con arquitectura, porque a veces a calculista se le olvida una puerta, ¿no es cierto? Se le olvida una ventana o se le pasa de largo un muro. Y finalmente el que manda es el proyecto de arquitectura. Entonces, hagan ese chequeo rápido, ¿no es cierto?, de cálculo contra arquitectura para ver que el topógrafo, el trazador esté trabajando con los planos de cálculo a la hora de definir los elementos de obra gruesa. Y posteriormente, ¿no es cierto?, el trazador ya entra a trabajar con los planos de recintos interiores para ver cómo se hizo ubicación de tabiques, ¿no es cierto?, de revestimiento, etcétera. ¿Qué otra especialidad trabaja con planos físicos? Lo eléctrico, Los eléctricos, ¿no es cierto?, que hacen los circuitos, ven dónde van los cableados. Más. sanitario también. El sanitario también, sí, porque tiene que trabajar donde van las cámaras, ¿no es cierto?, las profundidades, los trazados, etcétera. Otra especialidad que sí ocupa planos físicos, por ejemplo, son los carpinteros que arman losas. Y en las losas tienen esquemas de armado. Pese a que, ¿no es cierto?, siempre está la tentación de ocupar todas las vigas y alzaprima al tuntuno como mejor le acomoda a uno. Lo cierto es que las losas tienen planos. Por lo general, los proveedores de moldaje, que le arriendan a usted moldaje, hacen los planos de diseño de losa, dónde van las alzaprimas, dónde van las vigas, qué longitud, ¿no es cierto? Y esa información es necesaria porque primero con esa configuración le pueden dar las contraflechas necesarias a las losas. ¿Ya? ¿Saben ustedes lo que es una contraflecha? ¿Sí? No escucha a nadie que me diga no, así que vamos a seguir con lo que quiero decir, por ejemplo, que si ustedes le dan una contraflecha de 2 centímetros de una losa, es difícil que se la puedan dar con una viga principal, ¿no es cierto?, de todo el largo del paño de losa. Por lo general las contraflechas se le dan con vigas cortas en la mitad del paño o a tercios del paño para poder darle el bombeo necesario. Entonces, esa información sale en los planos de moldaje y es importante respetar los planos de moldaje, sobre todo con elementos que van en voladizo. Y esos planos de moldaje, dado que se hacen, se trabajan sobre el tema, necesitan por lo general estar impresos. ¿Ya? Entonces vemos que en terreno hay muchas especialidades que trabajan con planos. Posteriormente, ya cuando el edificio está construido y uno requiere, ¿no es cierto?, empezar a ver las terminaciones interiores, también ocupa planos
para ver los rombos de los recintos, ¿no es cierto?, con las terminaciones que llevan. Y eso sale a veces como fichas. Entonces, hay mucha salida de planos en físico para terreno. ¿Ya? Y por lo general, como les digo, para oficina, lo normal hoy en día es tener los planos en un repositorio digital, que suele ser una nube, ¿no es cierto?, en la cual está la información para descargarse, la última versión disponible para todos. ¿Ya? Sin perjuicio, repito, que si alguna oficina tiene planos físicos para trabajar en oficina, para mí por lo menos es mucho más cómodo. Eso entonces sería la primera parte respecto a los planos. ¿Bien? ¿Alguna consulta, algún comentario respecto al control de documentos, lo que son los planos? Profe, ¿Sí? una consulta en cuanto a los planos versus las especificaciones técnicas que siempre se contraponen algunas veces en algunas especialidades. ¿Eso se revisa también? En el Ahí, fondo, si uno ve, ¿cómo se llama? Diferencia, ¿qué es lo que debería mandar ahí, el plano o la ET? a ver, eso justamente lo vimos, es, bueno, es parte de lo que vimos en la clase pasada, o sea, sin ánimo de crítica en un ámbito negativo, para nada. Y lo que vimos en la clase pasada fue cuando vimos, por ejemplo, calce de planos entre licitación y construcción. También, ¿no es cierto?, hay que hacer un calce entre especificaciones técnicas y planos, ¿ya? El ideal, ¿no es cierto?, sería que especificaciones técnicas y planos dijeran exactamente lo mismo, ¿ya? Otro ideal, ¿no es cierto?, es que especificaciones técnicas complementen a los planos, o sea, que por lo menos se complementen, que uno diga la información que le falta al otro, ¿ya? Ese también es otro escenario ideal. Pero lamentablemente, como dice usted, es mucho más probable que se dé un tercer escenario, que es que hayan diferencias entre las especificaciones técnicas y los planos, ¿no es cierto? Suele pasar que a veces, por ejemplo, especificaciones técnicas dicen, no, será con baldosa de tal color, los planos dicen baldosa de otro color, o a veces los tipos de revestimiento son distintos. Bueno, en el caso que haya contradicciones entre la especificación técnica y los planos, ahí la palabra clave, una palabra que también la vimos hace 2 clases. ¿Se acuerdan cuál es esa palabra clave? Comienza con pre. No es presupuesto. Pre. Prelación. Prelación. Muy bien. Acuérdense que en las bases, por lo general en las bases aparece la prelación. La prelación significa qué cosa prevalece respecto a otra. ¿Ya? Si la base, por ejemplo, le dice que los planos mandan sobre las especificaciones técnicas, la información de la cual usted tiene que remitirse es la información de los planos, en caso de contradicción. ¿Ya? Si el plano le dice, ¿no es cierto?, que la especificación técnica manda sobre respecto a plano, tiene que, en caso de contradicción, vuelvo a repetir, atenerse a lo que dicen las especificaciones técnicas, en el caso que contradiga el plano. Por lo general, las bases, vuelvo a repetir, las bases tienen esta prelación. ¿Ya? Si no están las bases, debería estar en el contrato. Y si no están en las bases en el contrato, le sugiero que sea la pregunta número 1 que le hagan al mandante en la primera reunión de obra en la que se junten a conversar. ¿Ya? Porque también pasa a veces que no está. Y llega el contratista, ¿no es cierto? Y con toda la experiencia le dice al mandante, bueno, en caso que haya diferencias o contradicciones, ¿cuál documento manda sobre cuál otro? Y el mandante le responde, ¿no es cierto? Y queda estipulado en el acta y ya les sirve a ustedes a futuro. ¿Ya? Entonces,
¿Quedó Ok, claro? gracias. Sí, Oh, sí, pero de esa gracias. manera, ¿no es cierto?, se trabajan las diferencias que puedan haber entre especificaciones técnicas y planos. Ahora, en todo caso, yo en lo personal prefiero mucho que hayan diferencias, ya, porque hay un cuarto escenario que no me gusta para nada y que lamentablemente se está repitiendo mucho en las obras hoy día. Díganme ustedes si no lo han visto o si lo han visto, ¿no es cierto? Que es que la especificación técnica lo único que dice es será respecto plano, será respecto plano. Todos los capítulos presentes será respecto plano, será respecto plano. Y no hacen ningún aporte nuevo, ¿no es cierto?, a lo que es la descripción del proyecto. ¿Ya? Lamentablemente hay muchas especificaciones técnicas que hoy día carecen o adolecen un poco de pánico escénico, ¿no es cierto?, que les da miedo proponer cosas por sí mismas y lo único que hacen es repetir en todas las partidas, se ejecutará de acuerdo a plano. No sé si le ha tocado trabajar con especificaciones técnicas de ese tipo, a mí por lo menos sí. Y la verdad que es lamentable, porque el documento de especificaciones técnicas uno termina diciendo, bueno, ¿y para qué sirve? ¿Para qué está? Si lo único que hace, no sé, es remitirme a plano. En la inmobiliaria generalmente pasa eso. Por lo general suele pasar porque o por falta de tiempo o porque el plano en sí explica todo el proyecto y la especificación técnica es como más necesario. No sé por qué, pero sí, se da y es la verdad que es una aberración, o sea, remitirse a plano, no sé, para mí no es la manera de, casi como que le falta carácter a las especificaciones, como me da la impresión de que tienen pánico escénico, ¿ya? ¿Alguna otra consulta respecto a control de documentos? Recuerden que los documentos en la obra no solamente se remiten a planos y especificaciones, se consideran como documentos de proyecto también, se consideran como documentos de proyecto las fichas que a veces los contratistas hagan llegar, o sea, los proyectistas. Se consideran también como documentos de proyecto la serie de preguntas y respuestas. ¿Ya? Y aquí me quiero detener un poquito. ¿Saben lo que es la serie de preguntas y respuestas? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que explique un poquito más lo que son las preguntas y respuestas en las licitaciones? Por mi parte sería, bueno, por favor. Ok, ningún problema. Por mi parte igual, profesor. Ya, no, nos vamos a detener un poquito, que si vamos bien con el tiempo. Así que, cuando estamos licitando un proyecto, ya, cuando estamos nosotros presupuestando un proyecto en el cual muchas otras empresas también lo están presupuestando y estamos compitiendo con ellas, ¿no es cierto?, que es lo que se llama una licitación. Muchas veces nos encontramos con problemas a la hora de presupuestar el proyecto. Nos podemos encontrar, por ejemplo, con que falta información. Nos podemos encontrar, por ejemplo, con que la información es contradictoria. ¿Ya? O nos podemos encontrar con que el proyecto tiene ciertas fallas. Dado lo anterior, entonces, los procesos de licitación, por lo general, tienen una ronda de preguntas y respuestas. Hay proyectos más complejos que pueden tener 2 y hasta 3 rondas de preguntas y respuestas. ¿De qué se tratan las rondas de preguntas y respuestas? Usted que está licitando hace preguntas, ¿ya? Le hace preguntas al mandante en un documento formal. La otra empresa que está licitando, compitiendo conmigo, también hará sus preguntas. La tercera empresa que también está compitiendo con nosotros también hará sus preguntas. ¿Y cuál es la gracia? Que todas las preguntas quedan visibles para todos. ¿Ya? El mandante, por otro lado, se compromete a responder las preguntas y las respuestas también dejarlas visibles para todos. ¿Ya? Esas son las series de preguntas y respuestas. Sirve, ¿no es cierto?, para que todas las preguntas y dudas del proyecto nosotros las ponemos ahí
en común para todos, el mandante la responde para todos y eso nos aclara, ¿no es cierto? Y nos ayuda a estudiar mejor el proyecto. ¿No hay un tope de cantidad de preguntas? Me ha tocado ver licitaciones hasta con 300 y 400 preguntas, así que me imagino que no. Evidentemente, para que hayan 400 preguntas, el proyecto tiene que estar muy malo, pero bueno, suele pasar. Entonces, respecto a eso, ahora, ¿por qué me quiero detener un poquito aquí? Y hay que tener cuidado. Hay maneras y maneras de ocupar esta herramienta de preguntas y respuestas. ¿Ya? Por ejemplo, hay gente que, hay a veces contratistas que la ocupan estratégicamente, ¿ya? O a veces lo ocupan, no sé, como buzón de queja o paño de lágrimas. Ya me ha tocado ver licitaciones, ¿no es cierto?, en que la pregunta número uno del contratista, ¿no es cierto?, ya han licitado por tercera vez este proyecto y no aumentan los montos disponibles y no se puede ejecutar. Evidentemente, esa primero no es una pregunta, ahora no estoy consultando nada. Segundo, el mandante no la va a responder o la va a responder, ¿no es cierto?, pregunta no corresponde. Pero el objetivo de esa pregunta, ¿no es cierto?, es que los demás participantes la vean, porque tiene que estar ahí. Y justamente los demás participantes la van a ver y la van a tener que ver y probablemente más de alguno se desanime al ver que los montos no dan para hacer el proyecto a priori y abandone la propuesta. ¿Ya? Entonces eso probablemente eventualmente va a dejar menos competidores en la licitación. ¿Cuántos periodos de preguntas y respuestas son durante la licitación? ¿Es una sola o pueden haber más de una? Pueden haber más de uno, eso está definido en las bases. Las bases de licitación le dice a ustedes cuántas rondas de pregunta y respuesta van a haber. Ya en todo caso puede ser variable. Si yo veo que en una ronda no es suficiente, ¿no es cierto? Puedo establecer, ¿no es cierto?, unilateralmente como mandante otra ronda de preguntas y respuestas nuevas. Va a depender mucho del estado del proyecto, ¿ya? A veces los proyectos, como les digo, no son muy buenos o tienen muchas diferencias, o muchas veces las preguntas son tan letales que obligan a replantear el proyecto y a rebuscar fondos, así que puede que haya más de una serie. La otra manera de ocupar las preguntas y respuestas, que tampoco es muy directa, es hacer publicidad. Hay empresas que hacen asesoría en licitaciones, ¿no es cierto?, y ocupan la ronda de preguntas y respuestas para publicitarse. ¿Por qué? Porque el sistema está obligado, ¿no es cierto?, a incluir la pregunta suya como una pregunta válida. Entonces, nuevamente, quien lea esa pregunta va a leer, ¿no es cierto?, asesoría de proyectos, si quiere ganar la licitación, llámame al número tanto, tanto. La pregunta no va a estar respondida, obviamente, pero el aviso va a estar pasado. ¿Ya? Hay algunos que, por ejemplo, quieren hacer causa común, que ocupan la serie de preguntas y respuestas para pedir más plazo. Se solicita más aumento de plazo porque es insuficiente para estudiar todos los proyectos, etc. A veces funciona. Y claramente, ¿no es cierto?, están las preguntas que se hacen que obedecen al proyecto, ¿no es cierto?, que hay contradicciones entre este tabique, entre los mismos planos hay contradicciones, la especificación técnica me dice una cosa, el plano me dice otra cosa, no me queda claro, ¿no es cierto?, el tipo de revestimiento a usar para fachada, las ventanas son de aluminio o de PVC. Preguntas del proyecto. Pero a ese respecto también es importante siempre, ¿no es cierto?, siempre saber y tener claro que las preguntas las ven los demás participantes. Entonces es bueno tal vez que en una licitación haya alguien que sepa un poquito más o que tenga una visión más estratégica, que les indique qué preguntas hacer y qué preguntas no hacer. ¿Ya? Que a veces es mejor suponer, ¿no es cierto?, ciertas cosas, trabajar bajo ciertos escenarios y si uno se lo adjudica, ¿no es cierto?, ahí plantear las diferentes dudas y preguntas. El tema es que en la práctica las preguntas y respuestas suelen ser una fuente de información bastante rica. ¿Ya? Por lo tanto, cuando ustedes tengan dudas de proyecto
ni las especificaciones técnicas ni los planos le entreguen alguna respuesta satisfactoria, piensen siempre que en la licitación a alguien se le ocurrió esa pregunta y puede que la haya preguntado. Entonces, remítanse, busquen las preguntas y respuestas. Si las preguntas y respuestas están en formato papel, ¿no es cierto? Una hoja toda fotocopiada, traten de pasarlo a un Excel, clasifíquenlas y ténganlas a la mano. ¿Ya? Que a veces resulta que las preguntas y respuestas se responden satisfactoriamente. Muchas veces también las respuestas son fichas nuevas y antecedentes nuevos que vienen a enriquecer los planos y las fichas ya presentados. Hay veces también en que las preguntas y respuestas dan origen a una nueva revisión de plano. Porque las preguntas y respuestas, ¿no es cierto?, se recogen en la versión de planos aptos para construcción. Entonces tenemos una serie de planos de licitación y una serie de planos aptos para construcción. Y ahí es importante, ¿no es cierto?, entender que si hay diferencias entre esos planos, esas diferencias puede que estén en la serie de preguntas y respuestas. ¿Ya? O sea, no sé, por ejemplo, si un plano tiene 9 ventanas y la especificación técnica me dice que son 11 ventanas, y usted pregunta al mandante, oiga, ¿son 9 o son 11? Y el mandante le responde, son 13. Usted va a tener que presupuestar por 13 ventanas. Y se va a entender que, aunque la ET diga 9 y el plano diga 11, ¿no es cierto?, la cantidad real de ventanas son 13 porque aparece en una respuesta que me dio el mandante en la serie de preguntas y respuestas. Por lo tanto, vuelvo a insistir, la serie de preguntas y respuestas es parte integrante de los documentos de proyecto. Ténganla bien a mano en sus oficinas técnicas para consultarlas. ¿Ya? Porque les repito, ¿no es cierto?, que van a ocuparlas. ¿Bien? Don Héctor nos acaba de mandar un WhatsApp justamente con un ejemplo de pregunta y respuesta. Si quiere, agradezco. Lo voy a descargar y lo vamos a compartir aquí. ¿Ya? Aquí lo. ¿Se ve bien ahí? Sí, se aprecia bien. A ver. Esta es una licitación de pavimentación en los hospitales de Ancud y Quellón. Pedro, sí, justamente son obras complementarias al hospital de Ancud. Justamente nosotros nos ganamos la licitación de las obras complementarias al hospital de Ancud, así que tenemos que hacer todas esas obras que están ahí en las preguntas y respuestas. Ah, muy bien. ¿Y el mandante en ese sentido es Besalco o es el Servicio de Salud? No, en este caso, el Servicio de Salud le pasó ¿cuánto se llama? Digamos, la autoridad a Vialidad. En este caso, nosotros somos Vialidad. Ah, ya, Como ustedes tiene explicaron una licitación que hizo interurbana Vialidad. Sí, justamente. Ah, bueno, eso es relevante. El Pero es hospital. para el hospital de Ancud. Justamente son las obras complementarias del hospital de Ancud. Ya, no, estoy viendo la pregunta 33 que está destacada, dice Avenida Cumbre Sur y Avenida La Paz. Avenida La Paz es la calle del Hospital de Quellón, por eso la pregunta. Ah, ya, correcto. Es Ancud, sí, Ancud. Ah, yo estuve 4 años en el Hospital de Quellón, así que sé un poco de qué se trata ese proyecto. Ah, ya, es algo parecido. Es justamente algo parecido. Seguramente se hizo lo mismo allá en Quillón. No, en Quellón fue ligeramente ¿No? diferente porque el mandante de la unidad ejecutora era el MOP, por lo tanto el mismo MOP Ah, ya. adjudicó las obras complementarias al consorcio que estaba ejecutando el Hospital de Quellón. Ya veo que en Ah, Ancud ya, correcto. fue de manera distinta. Bueno, el Hospital de Ancud también, al igual que el de Quellón, está en el exterior de la ciudad. Ya está en un Sí, cerro. en la parte del Claro, cerro, sí, correcto. por lo tanto es necesario hacer todo lo que es la vialidad y los accesos al hospital.
Sí, justamente acá el hospital lo está construyendo todavía de Salco y Dragado. Y las obras complementarias las hagamos nosotros como constructora San Felipe. Ujú. Sí, efectivamente, Besalco y Dragado están ahí. A ver, revisando algunas preguntas aquí. Por ejemplo, interesante la pregunta 29, se solicita entregar los perfiles transversales de proyectos de pavimentación. ¿Ya? Respuesta, remitirse lo indicado en bases. Dichos antecedentes son suficientes para evaluación técnico-económica de la propuesta. Ya, esa es una respuesta que también puede ser. O sea, remitirse a las bases, en el fondo, esa es una tapa. Bonito es una tapa. ¿No es cierto? Me dice, no, maneje la información que tiene. Ya se consulta si podrán utilizarse cámaras eléctricas fabricadas de hormigón. Sí, siempre que cumplan normas chilenas. Se solicita indicar el orden de prevalencia. Interesante la pregunta 31, ¿no es cierto? Nos hace relación a la prelación de antecedentes. Y ahí el mandante le dice, parece, ante discrepancia se debe considerar la prelación indicada en las bases punto 2 y 3. O sea, el mandante ahí le hizo, diga, lea bien las bases, en el punto 2, 3 está la prelación. Después, pregunta importante, la 33 que está destacada ahí. Sectores que no incluyen pavimentación y tampoco el movimiento de tierra, pero sí está considerado construir agua y lluvia e iluminación. ¿Cómo se materializan los proyectos si no está proyectada la construcción de ambos sectores de calle? ¿O se van a disminuir estas obras en estos sectores? Esto es interesante, ¿no es cierto? Están pidiendo agua, lluvia e iluminación en sectores que no son parte de lo que va a haber que pavimentar. Entonces, se supone que todos esos trabajos van en conjunto. No puedo hacer agua, lluvia e iluminación en un sector que no se va a pavimentar. Pedro, mira, ahí por si acaso, bueno, yo cooperando por el curso, también le envié la prelación del contrato, Ah, ya. para que sea más entretenido Ya. y que esta Vamos, cosa, ¿cómo se llama? Que se hace lo que tú estás diciendo. vamos a ver. Pregunta 34. Se solicita incluir sistema de reajuste, dada la contingencia y volatilidad de los precios. Remitirse lo indicado en las bases, eso sospecho que es una tapa. ¿Ya? No se va a reajustar. Se solicita confirmar que el día 1 se podrán ejecutar las obras de forma simultánea. Ya responde que sí va a ser así. Se modifica presupuesto. Fíjense bien, importante la pregunta 36, ¿no es cierto? Solicita modificar el nombre de los ítems, los cuales no coinciden. Respuesta, se modifica presupuesto. Y más importante todavía, se adjunta aclaratoria. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces las respuestas de las preguntas y respuestas también traen documentos nuevos. No solamente son las preguntas, sino también documentos nuevos. Se solicita agregar ítem de excavación en roca, se agrega ítem de excavación y corte en roca. Después se solicita confirmar que el día 1 se podrá trabajar en nuevas líneas. Sí, remite esa pregunta. ¿Qué otro importante? Se solicita efectuar visita a terreno guiada por el mandante. Pregunta 40, remitirse a lo indicado en base. Me da la impresión, por las fechas que se están trabajando aquí, que esta se licitó, ¿no es cierto?, durante la época de la pandemia. Por lo tanto, no estaba la manera de obligar a hacer visitas a terreno o habían visitas a terreno virtuales. Se solicita enviar planos nativos que no sean escaneados. Se adjunta el plano, ya. Bueno, aquí pueden ver, ¿no es cierto?, un ejemplo de respuesta y vamos a compartir ahora lo que es la prelación de documentos, ¿no es cierto? Vamos a verla aquí. Cargarla y abrirla. Vamos a compartirla. Ok. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, un ejemplo de prelación, que está en amarillo. El contrato se requerirá la legislación, reglamento de contrato de obras públicas. Y además del reglamento, el contrato estará constituido por los documentos que se detallan a continuación.
Fíjense bien que lo primero que sale ahí en la prelación es la serie de preguntas y respuestas. Ya, ¿por qué quiere decir esto? Porque la serie de preguntas y respuestas justamente lo que hace es responder las preguntas. Entonces, si hay algo en otro plano que se contradiga, lo que tiene la prioridad es lo que se dice en la serie de preguntas y respuestas. Después siguen las bases administrativas, el decreto o resolución que adjudica el contrato. Eso es lo que yo les decía en el punto C. Los contratos de obras públicas no se adjudican, o sea, no se firma un contrato con el Estado. Hay un decreto o una resolución, ¿no es cierto? Resolución exenta que adjudica el contrato a una cierta persona, a una cierta empresa. Planos, ya, siguen. Los planos de detalle mandan sobre los planos generales y los planos generales mandan sobre las especificaciones técnicas especiales. Y las especificaciones técnicas especiales mandan sobre las especificaciones técnicas generales. ¿Ya? Con eso ya está claro, ¿cierto? Planos mandan sobre T. Planos de detalle mandan sobre planos generales. Después de todo eso va la propuesta técnica y económica. ¿Por qué la propuesta técnica y económica al final? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿O por qué va después de todos los planos YT? ¿No? Eso va después porque, por ejemplo, ¿no es cierto? Supongan que yo en la licitación, en la propuesta técnica y económica me equivoqué y le puse que la cantidad de ventanas que voy a ejecutar va a ser 7 ventanas, siguiendo con el ejemplo de las ventanas. ¿Qué pasaría si la propuesta técnica estuviera en primer lugar? Chuta, yo podría donde el mandante decirle, oiga, sí, mire, los planos me dice que son 11 ventanas, la ET me dice que son 9, la aclaración de pregunta y respuesta me dice que son 13, pero yo le presupuesté 7 ventanas, pues como mi presupuesto manda por sobre todas las cosas, yo le voy a instalar las 7 ventanas. Entonces, claramente eso no resulta. Y para que no pase eso, ¿no es cierto? El presupuesto con las cantidades que ubicamos nosotros van en último lugar después de todos los planos y especificaciones técnicas. De tal manera que a nadie se le ocurre ocupar ese argumento, ¿no es cierto?, como para justificar la menor cantidad de obra a ejecutar. Después de la propuesta vienen una serie de documentos, ¿no es cierto?, publicación o carta de invitación, anexo 14 de la norma de aeródromo, manual de carretera de la elección de vialidad, especificaciones técnicas, bases de gestión ambiental, bases de prevención de riesgo y bases para gestión de calidad. Ya son más documentos que no se refieren tanto a proyectos, pero que pueden tener ciertas cláusulas que se interpreten a favor o en contra de una cierta característica del proyecto. Bien. ¿Alguna duda o consulta respecto a la serie de preguntas y respuestas? Bueno, le agradezco, Héctor, el aporte al curso. Vamos a seguir con la clase.